Para muchos, su época preferida del año. La celebración navideña probablemente es la celebración religiosa más destacada a nivel mundial, un hito dentro de la religión cristiana, una época que se caracteriza por intercambios de regalos, festividades, encuentros familiares y conmemoración religiosa para los que la practican. Aunque hoy en día asociamos la Navidad con estos conceptos, sus raíces se entrelazan con la historia, involucrando el poderoso Imperio Romano y sus antiguos rituales paganos. Estas raíces distan de la conmemoración del evento histórico que representa el nacimiento de Jesús. La fecha del 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús de Nazaret es bien conocida, pero la verdad es que la fecha exacta de este acontecimiento histórico sigue siendo desconocida. Con esas dudas aprendamos cuál es la historia de la Navidad. Bienvenidos a Bibliotequeando, el podcast donde resumimos libros y discutimos una variedad de temas a través de los libros. Les habla su anfitrión Ricardo Lugo. Pueden contactarme en las redes @bibliotequeando. Si quieren seguir apoyando el podcast, pueden darle 5 estrellas, compartirlo con sus amigos, familiares, suscribirse al canal de YouTube donde tenemos episodios en versión video y así ayudar a lograr la meta de Bibliotequeando de aumentar la cultura, el conocimiento y el debate educativo a través de la lectura en el habla hispana. Antes de empezar con este episodio, pueden darle el link a la biografía de Instagram de Bibliotequeando o en el link de este podcast y así pueden entrar a la librería digital más grande de Latinoamérica, Busca Libre. A través del link de Bibliotequeando pueden conseguir distintos libros, muchos de los cuales resumimos en este podcast, con envío gratis a toda la región latinoamericana y a Estados Unidos y seguir fomentando la lectura. Pero empecemos con este corto análisis histórico del origen de la Navidad que, como suele suceder con muchas prácticas occidentales o cristianas, tienen raíces en el Imperio Romano. El Imperio Romano propagó el cristianismo por todo su territorio y eventualmente, en las épocas más modernas, sus descendientes propagan la misma religión por el mundo. Pero este cambio no fue inmediato. El mundo del Imperio Romano era primordialmente pagano. La realidad es que Jesús muere y el cristianismo es un movimiento muy pequeño en el clandestinaje donde solamente los pobres y las mujeres lo practican y lo siguen. Muchos de ellos son perseguidos, castigados, lanzados a los leones en el Coliseo y culpados por los males del imperio por razones políticas. Y fueron 300 años de esto, 300 años de conflicto. Y en este punto los cristianos han crecido, pero apenas son un 5% de la población hasta que llega Constantino en el año 313 después de Cristo, valga la redundancia, y establece el Edicto de Milán. Este Edicto de Milán garantizó la libertad religiosa a los cristianos, se prohibió que los persiguieran y oficialmente se expande la religión cristiana por todo este masivo imperio romano. Con el tiempo el Imperio Romano declaró el cristianismo la religión oficial del imperio y pasa el Imperio Romano de ser un imperio administrativo a convertirse en un imperio ideológico con su nuevo nombre, el Santo Imperio Romano. Pero volvamos al mundo pagano. Porque siglos antes de la llegada de Jesús de Nazaret, los primeros europeos paganos celebraban la luz y el nacimiento en los días más oscuros del invierno. Muchos pueblos se regocijaban durante el solsticio de invierno, en el instante en que la posición del sol en el cielo se encuentra a la mayor distancia de la Tierra, específicamente del ecuador celeste. Por ejemplo, en Escandinavia los nórdicos celebraban el Yule, que empezaba el 21 de diciembre por 12 días y cada cultura lo practicaba de manera diferente. En el caso de los nórdicos, ellos solían llevarse a sus casas grandes troncos que los prendían en fuego. Cada chispa del fuego representaba un nuevo cerdo o ternero que nacería durante el año siguiente para su propia comida. El final de diciembre siempre fue, por esto, un momento perfecto para la celebración en la mayoría de las zonas de Europa, y en esa época del año la mayor parte del ganado era sacrificada para no tener que ser alimentada durante el invierno. Eso era muy costoso, muy riesgoso, era mejor sacrificarlos y celebrar en grande al final del año, empezando el invierno. Sin mencionar que para la mayoría es la única época en el año en la que podían disponer de tanta carne fresca. Así que la mayor parte del vino y la cerveza que fueron elaboradas durante el año finalmente fermentaban y estaban listas para ser bebidas y celebradas en diciembre. En Roma, donde los inviernos no eran tan duros como los del extremo norte, se celebraban no el solsticio como tal, sino la Saturnalia, que era una fiesta en honor al dios Saturno, el dios de la agricultura. A partir de esa semana, previa al solsticio de invierno y durante un mes completo, básicamente la segunda mitad de diciembre hasta la primera mitad de enero, Saturnalia era una época hedonista, en la que la comida, la bebida eran abundantes, el orden social romano
estaba patas arriba. Durante un mes los esclavos recibían libertad temporal, eran tratados como iguales, se cerraban los negocios y las escuelas para que todo el mundo pudiera participar en las festividades navideñas. Pero además, los miembros de la clase alta del Imperio Romano solían celebrar el cumpleaños de Mitra, el dios del sol invencible. Su cumpleaños es el 25 de diciembre. Y esta fecha para muchos de estos romanos que controlaban la clase política, social, económica de Roma, era la fecha más importante, el día más sagrado del año. Y esto por supuesto trajo mucho conflicto. Recordemos, estamos en un mundo pagano, donde de repente se convierte a un cristianismo todo el imperio, cuando apenas es un 5% de la población. Eso trajo mucho conflicto y trajo específicamente el monoteísmo, que rechazaba las celebraciones de los dioses paganos a favor de las festividades cristianas que estaban respaldadas por la Iglesia Católica. Esto causó mucha frustración dentro de la sociedad pagana, que ahora tenía que eliminar aspectos de su propia cultura para adecuarse a la minoría cristiana dentro del imperio. Imagínense que hoy en día te prohíban celebrar el día de tu independencia, Navidad, San Patricio, Halloween, cualquier fiesta que te guste y disfrutes celebrar, solamente porque una minoría decide que eso es lo correcto. Esto, por supuesto, generó muchos conflictos. La población se sintió muy agraviada al perder sus festividades, su cultura y hasta cierto punto su identidad como grupo. Por lo tanto, para apaciguar al pueblo, los funcionarios de la iglesia y los líderes políticos de Roma buscaron tomar esas mismas fiestas del pasado que los paganos solían celebrar y reemplazarlas con las cristianas, aumentando así la posibilidad del pueblo romano de aceptar la religión cristiana y minimizar las protestas y el descontento que había en el imperio. Un pueblo que ahora podía celebrar sus fiestas paganas en las mismas fechas, pero en nombre de Jesucristo, no en nombre de los dioses paganos. Eventualmente en el siglo IV se instituye el nacimiento de Jesús como fiesta, pero desafortunadamente para la Iglesia Católica, la Biblia no menciona la fecha del nacimiento de Jesús. Al no haber fecha, la Iglesia Católica tiene ahora 365 opciones para el nacimiento de Jesús y el Papa Julio I elige inteligentemente el 25 de diciembre y así adoptar y absorber las tradiciones del festival pagano Saturnalia. En la época muchos cristianos puritanos se quejaron de esa elección. Ellos protestaron, querían cambiar esa fecha porque claramente era una celebración pagana, pero el Papa, que tenía que elegir entre lo correcto ideológicamente y lo correcto político y socialmente, se mantuvo firme y mantuvo la fecha del 25 de diciembre. Y estas primeras navidades eran muy diferentes a las de hoy en día. Los creyentes asistían a la iglesia y luego celebraban ruidosamente en una atmósfera de borrachera, parecida quizás a la de un carnaval de Mardi Gras en Nueva Orleans, en Estados Unidos, o el carnaval de Río en Brasil. Cada año elegían un estudiante, un mendigo que era coronado como el señor del desgobierno, y la gente celebraba haciendo el papel de su súbdito de esta persona. Los pobres iban a las casas de los ricos, exigían su mejor comida y bebida. Si los dueños de la casa no cumplían, lo más probable es que ellos después los castigaban de una u otra manera con alguna travesura que a veces cruzaba la raya. La Navidad era muy diferente. No fue hasta eventualmente la Edad Media cuando el cristianismo se convierte ya en mayoría en Europa y se empieza a practicar una Navidad mucho más formal, más parecida a la de hoy en día. Pero ¿cómo surge muchas de las tradiciones de la Navidad? Como Santa Claus, el intercambio de regalos, veamos eso también en este episodio. Empecemos con uno de los personajes más queridos de la Navidad, que es Santa Claus, San Nicolás. Esta tradición, por supuesto, es un personaje ficticio, pero tiene sus raíces en la figura histórica de San Nicolás de Bari, un obispo y luego santo católico del siglo IV en la ciudad de Mira, actualmente parte de Turquía. La tradición cuenta que él era conocido por su generosidad, actos caritativos, especialmente hacia los niños y los más necesitados. Una de sus leyendas e historias más famosas fue cuando él dejó regalos en secretos como bolsas de oro en las casas de aquellas personas que eran pobres. Con el tiempo, él se convirtió en un ídolo, en un símbolo de la generosidad y la benevolencia, y en la Edad Media, cuando se expande el cristianismo, esta devoción de Nicolás se extendió por toda Europa. Se convierte en el santo patrón de Rusia, en el santo patrón de Grecia, de muchas fraternidades y gremios caritativos que ayudaban a los niños, a los marineros, a las mujeres solteras, comerciantes y prestamistas. Después de la Reforma, la devoción a San Nicolás desapareció un poco en los países protestantes de Europa, excepto en Holanda. Los colonos holandeses que llevan esta tradición a Nueva Ámsterdam, que es hoy en día Nueva York, la primera colonia europea en esta ciudad, a veces poco conocido o recordado, fueron los holandeses. Ellos establecen esta colonia de Nueva York en Estados Unidos en el siglo XVII
y ellos celebran a San Nicolás, pronunciado en holandés Sinterklaas. Por supuesto, de este término de Sinterklaas es que viene el nombre de Santa Claus. Antes de los holandeses simplemente se le decía San Nicolás. Pero ese nombre en holandés, Sinterklaas, fue adoptado por la mayoría de las personas de habla inglesa en este nuevo país de Estados Unidos, y con el tiempo se populariza estas historias de un hombre que le regalaba a los pobres, a los niños, y recompensaba específicamente a los niños que se portaban bien con regalos. Aunque se solía celebrar el 6 de diciembre en honor a su nacimiento, no el 25, como hoy en día. Pero de aquí la tradición se expande por el resto del mundo con el crecimiento de Estados Unidos como potencia mundial, y al mismo tiempo en los países hispanohablantes se popularizó un tercer término, además de San Nicolás o Santa Claus, que fue Papá Noel, que viene de Francia, de la cultura católica europea, ya que allá la Navidad significa Noel, y comenzaron a llamar a Santa Claus Père Noel, el padre de la Navidad, por supuesto traducido al español como Papá Noel. Pero ¿de dónde viene esta imagen de Santa Claus que todos conocemos hoy en día? Este hombre de sobrepeso, con una barba extremadamente blanca, un traje rojo, vestido de invierno. Esa representación moderna de Santa Claus tiene distintos orígenes, pero la figura clave en la formación de la misma fue un caricaturista político estadounidense llamado Thomas Nast. Él, como ilustrador en el siglo XIX, entre el año 1863 y 1886, realizó distintas representaciones de Santa Claus en las páginas de una revista llamada Harper's Weekly. Antes de este periodo, en verdad, la imagen de Santa Claus no existía en la cultura popular. En esas ilustraciones, Nast dibujó varios elementos icónicos de esta imagen que conocemos: el traje rojo y blanco, la barba blanca, el saco lleno de juguetes, y también fue el primero en retratarlo viviendo en el Polo Norte, utilizando un taller de juguetes con duendes o elfos como ayudantes. Y por supuesto, en el siglo XX, la comercialización de la Navidad, la nueva economía, consolidó esa figura de Santa Claus como un personaje central de la Navidad, que representaba tanto la Navidad como celebración, como el consumo e intercambio de regalos. Así que ya sabemos por qué el 25 de diciembre, ya sabemos por qué Santa Claus, ahora por qué se entregan regalos en Navidad. Y aquí nuevamente hay que volver al Imperio Romano, porque la primera evidencia de un intercambio de regalos es en la sociedad pagana durante Saturnalia, esta celebración en diciembre. Pero de esta celebración muchos elementos se han borrado, distintos elementos de la historia ayudaron a continuar promoviendo esta práctica, esta tradición de intercambiar regalos en diciembre. Ya mencionamos a Santa Claus o San Nicolás, que también formó parte de esto, pero al mismo tiempo la misma narrativa en la Biblia del nacimiento de Jesucristo. En la historia, los Reyes Magos llevan obsequios al niño Jesús, estableciendo así esta conexión entre regalos y la celebración navideña. Se piensa que con esta historia se aceptó la entrega de regalo como en verdad un acto cristiano. So, you just started using LinkedIn Premium. Now what? Well, on your premium company page, you noticed around 7.5 times more page engagement and 5 times more page views. Well done. And now, new clients are messaging you. All because you're using LinkedIn Premium, which helps you get the business growth you want. Think big, small business. Think big. Start your free trial at linkedin.com/premium small business. That's linkedin.com/premium small business. New Vitamin Water Zero Sugar Pineapple Passion Fruit is packed with vitamins. Just like the amount of peas we packed in that sentence. It's packed like your tote bag. The one you stole from your ex. Or your overpriced half-a-studio apartment. Or extra rushed rush hour traffic. Packed like your calendar. Triple booked at 5, of course. Grab a Vitamin Water. Did we mention it's packed with vitamins? Más adelante, en el siglo XIX, época más reciente, en la época victoriana, se popularizó un resurgimiento del intercambio de regalos en Navidad, porque la reina Victoria y el príncipe Alberto, conocidos por sus festividades familiares, contribuyeron a popularizar muchas de estas tradiciones navideñas. Y después el Reino Unido, con sus contactos o conexiones con el resto del mundo a través de su imperio, promueve aún más esta tradición. Y por supuesto, la comercialización moderna, la publicidad, las películas y otros medios de comunicación reforzaron la idea del intercambio de regalos como una parte fundamental de la celebración navideña y, entre paréntesis, de aumentar las ventas. Y no me quejo de los regalos, por si acaso, me parece una tradición muy bonita, pero estoy explicando el contexto histórico de lo mismo. En conjunto, esta tradición de regalar en Navidad es el resultado de esta fusión de influencias históricas tanto del Imperio Romano cristiano como del Imperio Romano pagano,
de las distintas influencias religiosas y culturales de épocas antiguas y épocas aún más modernas, que al final de cuentas crearon esta rica tradición que conocemos hoy en día. Pero volvamos a este punto inicial del episodio, lo que lleva el título de este episodio, que es el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo en verdad nace Jesús de Nazaret? Muchos historiadores argumentan que es imposible buscar la fecha exacta, pero bastantes han tratado de hacerlo. La primera pista es el censo de César Augusto, emperador de Roma, en el momento del nacimiento de Jesús. En la Biblia se documenta que poco antes de que Jesús naciera, César Augusto mandó que se inscribiera toda la tierra habitada. En otras palabras, organizó un censo dentro del Imperio Romano. Todo el mundo tuvo que inscribirse en su propia ciudad, lo que implicó para José y María viajar una semana o un poco más de tiempo, según el Evangelio de Lucas, a Belén, la ciudad donde por supuesto nace Jesús. ¿Y por qué esto es relevante? Porque según los historiadores es muy poco probable que el emperador César Augusto hubiera querido que esta masiva población del Imperio Romano tuviera que hacer un largo y difícil viaje en pleno invierno a sus distintas ciudades para poder participar en un censo. Y mucho menos interrumpirle sus fiestas navideñas. La palabra Navidad, por cierto, viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Otra de las pistas principales por la cual no fue el 25 de diciembre, por la cual se puede tratar de descifrar la fecha o por lo menos el mes de nacimiento de Jesús, son los rebaños de ovejas. En el Evangelio de Lucas, en la Biblia, se dice que los pastores vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Entonces, en la Palestina de los tiempos de Jesús, los rebaños se quedaban al aire libre desde la semana antes de Pascua, que es a finales de marzo, y no volvían hasta mediados de noviembre. Y según el Evangelio, los pastores estaban en los campos durante el nacimiento de Jesús, durante el viaje de los 3 Reyes Magos. Por lo tanto, es muy poco probable que en diciembre, en el invierno, se haya realizado este viaje. Esto no ayuda mucho, pero nos elimina 3 meses de las posibilidades, que son los meses de invierno de diciembre, enero y febrero, y todo entre los finales de marzo y mediados de noviembre queda en la posibilidad del nacimiento de Jesús. Y de aquí pasamos a la tercera pista o evidencia que se puede utilizar para determinar esta fecha aproximada del nacimiento de Jesús, que es la muerte de Jesús, porque podemos calcular la temporada en la cual nace Jesús si hacemos una cuenta regresiva a partir de su muerte, un evento mucho más reportado. Y de eso sabemos 3 cosas. Primero, que él tenía 33 años de edad al momento de ser crucificado. Segundo, que él tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Él empieza a predicar al cumplir 30 años. Los primeros 30 años de su vida en verdad no están muy bien reportados. Se sabe mucho más de Jesús a partir de sus 30. Y tercero, que él predicó por 3 años y medio. Eso significa que él nace a principios de otoño. Se estima, según los historiadores, que él nace en octubre. Ese es el mes más probable del nacimiento de Jesucristo. Pero esto es solo un aproximado. La fecha exacta siempre será un misterio en la historia. Y con eso, feliz Navidad para todos. Y con eso llegamos al final de este episodio. Como ustedes saben, normalmente resumimos libros en este podcast. Ahora estamos haciendo este tipo de episodios más cortos. Si les gustó, si lo disfrutaron, háganmelo saber, como siempre, @bibliotequeando. Pueden mandarme un mensaje, dejar un comentario en alguna publicación. Para mí es importante saber qué tipo de episodio ustedes disfrutan y así seguir promoviendo estas ideas. Nos vemos en el próximo episodio. Feliz Navidad, feliz año. Nos vemos en el 2024.